Una vez más, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dudó en proporcionar a Ucrania con misiles de crucero Tomahawk para defenderse de la invasión rusa. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se le vio decepcionado luego de su reunión en la Casa Blanca, donde trató de convencer a Trump de mejorar el nivel de apoyo para las fuerzas de Kiev. Durante la reunión, que tuvo un tono cordial, Zelensky presentó a Trump mapas con posibles objetivos a atacar en Rusia en caso de recibir los misiles. Trump le respondió que sería prematuro entregar Tomahawks de largo alcance a Ucrania. El mandatario republicano sostuvo que espera asegurar la paz con Rusia primero. Creo que el presidente Putin quiere poner fin a la guerra. De lo contrario, no estaría hablando así. Creo que quiere poner fin a la guerra. Ayer hablé con él durante 2 horas y media. Repasamos muchos detalles. Él quiere ponerle fin. Creo que el presidente Zelensky quiere ponerle fin. Ahora tenemos que hacerlo. El mandatario estadounidense cambió su postura tras una llamada telefónica con el jefe del Kremlin el jueves. Putin le dijo a Trump que la entrega de esos artefactos podría escalar la guerra. Trump aún confía en lograr que el presidente Putin ponga fin a la invasión a Ucrania que inició en 2022. Para ello programaron una cumbre en la capital húngara, Budapest. Zelensky discrepó, asegurando que Putin no está listo para la paz. Queremos la paz. Putin no la quiere. Por eso necesitamos presionarlo. Hoy hablaremos con el presidente sobre lo que necesitamos, cuando comprenda lo que necesitamos para llevar a Putin a la mesa de negociaciones. Y como dije anteriormente, estamos dispuestos a hablar en cualquier formato, bilateral, trilateral, no importa. Lo que importa es la paz. Esto es importante. Y no hablamos de la OTAN. Para los ucranianos es muy importante. Por supuesto, es nuestra decisión. Kiev ha estado presionando a Washington para obtener Tomahawks, argumentando que los misiles podrían ayudar a que Rusia termine su brutal invasión. Sin embargo, Trump dijo que los Estados Unidos no podía agotar sus propias reservas de Tomahawks, que tienen un alcance de más de 1.600 kilómetros. Necesitamos misiles Tomahawk y muchas otras armas que estamos enviando a Ucrania. Una de las razones por las que queremos que esta guerra termine es precisamente esa. No es fácil para nosotros. Estamos hablando de cantidades enormes de armas muy potentes. Así que esa es una de las cosas de las que hablaremos. Esperemos que no las necesiten. Esperemos que podamos acabar con la guerra sin pensar en los misiles Tomahawk. Esto aunque un presupuesto del Pentágono muestra planes para la compra a Raytheon de 57 de esos misiles en 2026. El presidente estadounidense parece más interesado en verse como mediador que en mejorar el arsenal defensivo de Kiev. El tono conciliador de Trump tras la llamada con Putin suscitó dudas sobre el futuro de la ayuda a Ucrania a corto plazo. También reavivó los temores de un acuerdo favorable a Moscú. Pero Trump, quien prometió en campaña terminar la guerra en Ucrania en 24 horas, busca un avance tras el acuerdo de alto el fuego en Gaza que cerró la semana pasada. Luego de su salida de la Casa Blanca, Zelensky señaló que no hará ningún anuncio sobre el pedido de su país para eventualmente abastecerse de misiles Tomahawk. Hablamos también sobre el largo plazo, por supuesto, y no quiero hacer declaraciones al respecto. Decidimos no hablar de ello porque nadie quiere, ya saben. Me refiero a que Estados Unidos no quiere una escalada, etc. Así que no responderemos a preguntas al respecto. Perdón sobre ello. Kiev y sus aliados europeos dicen que la guerra es una apropiación ilegal de tierras que ha resultado en decenas de miles de bajas civiles y militares. Rusia ahora ocupa alrededor de 1/5 parte del territorio ucraniano, en gran medida devastado por los combates. Guerra en Ucrania y la guerra global invisible son 2 libros que ha escrito Carlos Alberto Patiño Villa, académico titular de la Universidad Nacional de Colombia, quien nos acompaña a esta hora desde la ciudad de Bogotá en el análisis del informativo de NTN 24. Profesor Patiño, buenas noches y le quiero preguntar sobre esta declaración que ha entregado el presidente Donald Trump. Él dice que preferiría terminar la guerra antes que enviar misiles Tomahawk de largo alcance a Ucrania. A la luz de esta declaración, ¿usted cómo interpreta la estrategia que tiene Donald Trump para lograr la paz entre Ucrania y Rusia, o por lo menos un alto al fuego en el marco de la guerra? Pues Jefferson, buenas noches. Lo primero que tengo que decir es que en realidad no hay un cambio sustancial. Donald Trump lo que está haciendo es tratando de aprovechar el impulso que tuvo con un cese al fuego inicial entre Israel y Hamás, que es otra cosa distinta a decir que hay una paz definitiva entre Israel y Palestina o los palestinos, que es otro problema diferente. Y en este caso, Donald Trump está intentando utilizar una fórmula parecida que le permita
llegar a un acuerdo de cese al fuego entre Ucrania y Rusia. Y otra cosa de nuevo aquí es la paz entre Ucrania y Rusia, que tiene una serie de requisitos y condiciones realmente, digamos, muy superiores a una condición mínima de cese al fuego. Sin embargo, es importante anotar que lo que vimos en el transcurso del día de hoy es un cambio de nuevo, otro cambio más de posición de Donald Trump de las últimas semanas, cuando había dicho que estaría dispuesto a que Ucrania recibiera misiles Tomahawk, a hoy más o menos distanciarse y disimular esa posición y acercarse de nuevo a Putin buscando un acuerdo, tal y como lo hemos visto desde el inicio del gobierno, y dándole de alguna forma la razón a Putin sobre una supuesta intención de paz de Putin. Profesor Patiño, Jenny Lizarazo le saluda, buenas noches. Quería consultarle si Donald Trump está cayendo en un exceso de confianza hacia Putin que hace que claramente se ponga aún más en peligro este tema de la invasión en Ucrania. Pues desde el comienzo del gobierno de este segundo mandato de Donald Trump siempre ha estado muy cercano a, digamos, la posición de Vladimir Putin. Y si ustedes recuerdan, la gran diferencia entre la cumbre del 28 de febrero entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky y la de hoy es básicamente el cambio en el trato. De una primera reunión bronca contra Zelensky a una reunión amable hoy, pero decepcionante, y en la que Donald Trump parece tender a tener una posición mucho más cercana a Vladimir Putin, de forma tal que pareciera ser que Donald Trump confía cada vez que habla con Putin, confía en que Putin le da la razón o le permite llegar a creer que le da la razón, y sin embargo sobre el terreno Rusia no parece estar acercándose a una posición que le permita negociar o tener una posición mucho más, digamos, clara a un cese al fuego. Con los misiles Tomahawk, Volodymyr Zelensky podría atacar desde Kiev la ciudad de Moscú, por ejemplo. Por eso es que son importantes. ¿Usted cree, profesor Patiño, que realmente la entrega de estos misiles a Ucrania por parte de Estados Unidos son una herramienta de presión contra Vladimir Putin? Pues sí, básicamente es una herramienta de presión. Sin embargo, hay que tener claro que un arma, un tipo de arma, no necesariamente cambia todo el contexto de la guerra. Esta es una guerra mucho más amplia, es una guerra compleja, es una guerra que en táctica y estrategia reúne tácticas y estrategias tanto de la Primera como de la Segunda Guerra Mundial, junto con las técnicas contemporáneas y un uso de tecnologías, digamos, del siglo XXI realmente muy amplia. Eso hace que los misiles Tomahawk pueden ser una buena referencia, pero no necesariamente son, digamos, la clave misma para cambiar la guerra. Lo que sí podría hacer los misiles Tomahawk es permitir a Ucrania ataques mucho más profundos, más rápidos, que con los enjambres de drones, por ejemplo, en aeródromos, en bases militares o en centros de producción de armamento, e incluso en las mismas zonas sensibles de Moscú, lo que permitiría un ataque digamos, para ganar terreno y poder tener una posición mucho más fuerte de Ucrania con respecto a Rusia. Insisto, esto no cambia el curso de la guerra necesariamente, pero sí le daría a Ucrania una herramienta mucho mayor, sobre todo ahora que Ucrania produce aproximadamente el 60% de su armamento y a partir de enero comenzará una producción masiva del misil Flamingo. Profesor Patiño, entonces le entiendo yo a Donald Trump que hay que esperar, simplemente a ver qué decide Putin, pero mientras tanto, ¿qué puede hacer entonces Volodymyr Zelensky? ¿Qué puede estar esperando? ¿Qué herramienta, qué arma podría enviarle justamente Trump para que de pronto las cargas se nivelen un poco y no se sientan en ese ambiente, lo que usted nos decía, que Trump está más del lado de Putin y confiando en lo que él haga o diga? Pues mira, lo que pasa es que de nuevo volvemos a una situación, es que desde que comenzó el gobierno de Donald Trump, realmente Donald Trump, por ejemplo, suspendió la provisión de armamento a Ucrania, luego lo pudo reanudar, pero lo reanudó a través de una posición tercera muy diferente a lo que ha hecho el gobierno de Joe Biden, y es que Donald Trump vende armamento para que se lo compren los países europeos y estos a su vez se lo trasladen a Ucrania. Ni siquiera cuando Zelensky ha propuesto venta directa de Estados Unidos a Ucrania, le vende armamento directo a Ucrania. Y esto pues pone en una situación realmente muy difícil de credibilidad las mismas palabras que ha planteado Donald Trump sobre querer apoyar a Ucrania para una defensa mayor. Y lo que estamos viendo en los últimos 2 meses es que los ataques rusos se han vuelto cada vez más fuertes, cada vez más contundentes. Profesor Carlos Alberto Patiño, le agradezco su generosidad y su tiempo. Él es el autor del libro La Guerra Global Invisible, un reconocido internacionalista de América Latina. Muchas gracias. Gracias.